Vamos a explicar nuestro estudio de concordancias entre oftalmólogos y profesionales de atención primaria sobre 210 retinografías que se puede encontrar, consultar y descargar desde la página web Evalmed, concretamente desde la pestaña Varios, que es donde nos encontramos en este momento. Pero también se puede acceder con facilidad desde el índice que ordena alfabéticamente las categorías, las pestañas. La última, Varios, se encontrará alfabéticamente, pues aquí al final, Varios. Efectivamente es la que acaba de depositarse sobre la página web en este momento, está aquí. El título es Concordancias intra e interobservador entre oftalmólogos y médicos y enfermeras de atención primaria sobre 210 retinografías tomadas a pacientes diabéticos en centros de salud del Servicio Extremeño de Salud, del SES. Lo han llevado a cabo Verónica Martín Galán, Sonia Becerra y Galo Sánchez, que es el que habla en nombre de nosotros tres. La investigadora principal ha sido Verónica Martín Galán, que es la que está en primer lugar de nosotros tres. El artículo se puede consultar directamente sin salir de la página web en este espacio, pero también se puede descargar en PDF desde este vínculo y más abajo se encuentran las tablas que están contenidas dentro del artículo y los suplementos que exceden porque ya no están dentro del artículo por la prolijidad, que están aquí abajo y son 5 suplementos. En la parte inferior tendrá cabida la grabación en vídeo explicativo, que es la que estamos haciendo en este momento. Bueno, sin más, en lugar de bajarlo de aquí, dado que lo tenemos ya en nuestro ordenador, pues vamos a proceder advirtiendo que será poco para los investigadores y probablemente resultará excesivo para las personas que solo pretenden obtener los resultados y no les interesa algo más que está en el diseño y en la implementación. No obstante, en este terreno intermedio intentaremos salir airosos. Bien. Nunca se había llevado hasta ahora a cabo en el Servicio Extremeño de Salud la concordancia intraobservador, uno respecto a sí mismo en distintos periodos de tiempo. Pero tampoco se había hecho, como en otros servicios que sepamos, la concordancia entre varios oftalmólogos que valoran las retinografías diabéticas. Esa es la razón por la que decidimos hacer este diseño e implementación del estudio, que tiene un interés teórico, pero también tiene un interés práctico. El diseño es un estudio transversal descriptivo sobre las categorizaciones realizadas por los profesionales participantes tras la observación de las retinografías anonimizadas que se les presentan mediante un cuestionario de 6 categorías diagnósticas predefinidas en el cribado que se realiza actualmente en el SES, Servicio Extremeño de Salud. A partir de ahora diremos SES. Bien, vamos a intentar ver el material y métodos para comprender la significación práctica que tiene todos los resultados que se han obtenido. El banco retinográfico del SES para este estudio está formado por los registros anonimizados de todas las 12.152 retinografías de 3 campos oculares realizadas en centros de salud del SES desde enero del 2015 hasta abril del 2019, en el denominado Programa de Detección Precoz de Retinopatía Diabética en Atención Primaria del SES. Y estas han sido estimadas previamente, de estar aquí registradas, han sido estimadas por los oftalmólogos en una de las siguientes 6 categorías. Estas fueron previamente, repito, categorizadas como
1, imágenes no valorables, 2, imágenes normales, es decir, sin hallazgos patológicos, 3, hallazgos compatibles con retinopatía diabética leve moderada, 4, retinopatía diabética moderada severa, 5, retinopatía diabética proliferativa y 6, hallazgos compatibles con edema de mácula. A los efectos de nuestro estudio, estas categorías estimadas en el registro las consideramos únicamente como orientativas, es decir, no eran definitivas, sino orientativas, porque lo necesitábamos instrumentalmente para obtener una variabilidad en la selección de nuestra muestra de retinografías. ¿Para qué? Pues para garantizar una discriminación en la gravedad e intensidad de la enfermedad, en estas 6 categorías diagnósticas. Muy bien, pues bien, del banco retinográfico tomamos un conjunto de 174 retinografías, haciendo una aleatorización de las 12.000 y pico que hemos dicho hace un momentito. De esta aleatorización tomábamos las 29 primeras de cada una de estas categorías que estaban valoradas previamente por los oftalmólogos del SES, para tomar las 29 primeras e incorporarlos a nuestro, por así decir, banco de análisis de las retinografías. Las 29 primeras de las 6 categorías hacen que 29 por 6 nos den 174, pero hemos dicho 210. ¿De dónde salen las restantes? Pues muy bien. Con las 174 del conjunto tomamos las primeras 6 repetidas de cada categoría, de modo que como son 6, 6 por 6, 36. Es decir, que de las 174 obteníamos 36 que se iban a repetir. 174 más 36 son las que constituyen las 210. Estas 36 nos iban a servir para hacer la concordancia intraobservador de uno respecto a sí mismo en 2 diferentes tiempos de todos los participantes. Pues muy bien, la muestra de exposición, en este caso de 210 retinografías, se presentó en el orden que nosotros aleatoriamente habíamos realizado. Y estas 210 retinografías se pusieron a disposición de todos los participantes un día a la semana a razón de 30 retinografías cada día. 30 multiplicado por 7 da 210. Eso quiere decir que se utilizaron 7 días, 7 semanas, de las que se hacía la valoración un solo día. La responsable de facilitar en las pantallas de los ordenadores de todos los participantes, la responsable de todo esto, fue la investigadora principal, Verónica Martín Galán, que además fue la responsable de la anonimización de todos los registros, de modo que no pudiéramos tener acceso a una identificación de profesional con el resultado. Muy bien. Nos hacía falta seleccionar un número de participantes, a pesar de que íbamos, como diremos en el apartado posterior, que íbamos a hacer una muestra de conveniencia, por razones prácticas, con los profesionales que más cerca teníamos y que eran proclives a la realización del estudio, pues estimábamos que serían aceptables para nosotros un promedio de coincidencia del 70% entre
el referente y aquel que intentaba medirse con el referente o concordarse con el referente, digámoslo, un 70%, pero con un rango desde el 58% al 82%. Bueno, pues haciendo un cálculo fácil estadístico y asumiendo un error alfa del 5%, pues nos hacían falta como mínimo 56 participantes que no incluyeran a los oftalmólogos que también iban a participar de una manera especial. La muestra de los participantes voluntarios pues se consiguió pues a través de una petición primero a los oftalmólogos de los hospitales, y en este caso participaron los 11. Los 11 oftalmólogos han tenido una generosidad mayúscula. Y después una generosidad también mayúscula los profesionales que conformaron un grupo de intervención y un grupo de control, que en principio nos quiere decir intervención aquellos que recibieron un curso de formación específica en retinografía diabética, frente a un grupo de control que no recibían este curso y se constituían como grupo de espera en el caso de que, para recibir la formación, en el caso de que tuviéramos unos resultados apetecibles para la práctica. El grupo completo estuvo formado por los 11 oftalmólogos de los hospitales del SES, y en el grupo de intervención, los que sí recibieron el curso de formación, esto estaba formado por 8 residentes de medicina de familia, 7 residentes de enfermería, 9 médicos del staff y 8 enfermeras del staff, todos de atención primaria. Bien, en el grupo de control, los que no habían recibido la formación específica y que se constituían como un grupo de espera, estuvo constituido por 9 residentes de medicina de familia, 9 residentes de enfermería, 7 médicos del staff y 8 enfermeras de atención primaria. Bien, vamos a avanzar un poquito y vamos a ver qué estadísticos para las mediciones de las variables hemos utilizado. Bien, los fenómenos materiales que se miden son la concordancia o discordancia, que es el complementario, en las observaciones de la misma imagen retinográfica. A. Entre dos observadores independientes en el mismo momento, que es la que denominamos concordancia interobservador. Son distintos. Hay uno que se toma como referente de una manera convencional, no es que sea definitiva, porque en este caso, al ser la concordancia, no decimos que haya gold estándar, no lo hay, no lo hay. Y del mismo modo, la concordancia entre un observador y sí mismo en dos diferentes momentos de todo el desarrollo, en las observaciones en estas 7 semanas. Los estadísticos que hemos utilizado para la medición de la concordancia-discordancia son el clásico porcentaje de coincidencia, el índice kappa de Cohen, el coeficiente de consistencia y la V de Kramer. Las mediciones individuales son las siguientes. Se hicieron las mediciones de todos los individuos que participaron, es decir, todos los participantes del grupo de intervención y del grupo de control, y también los del grupo de oftalmólogos. Por eso nos aparecen 3 grupos: grupo de oftalmólogos, 11, grupo de intervención y grupo de control. Vamos a ver que primero qué estadísticos para las mediciones vamos a utilizar. Vamos a utilizar estos que estamos diciendo, pero ¿en qué variables? La concordancia interobservador entre cada oftalmólogo tomado como referente son 11, y cada uno del resto de los oftalmólogos al categorizar las 210 retinografías en estas variables diagnósticas.
categorizaciones diagnósticas que serían, bien, en todas estas, en sí patológica, no patológica o no valorable. Vamos a hacerlo esto como una variable de categoría diagnóstica. También los oftalmólogos, todos, respecto a todos los oftalmólogos, en aquellas que consideran patológicas ambos oftalmólogos y que además de eso hay que categorizar, ya estando de acuerdo en que sí son patológicas, en leve moderada, moderada severa o proliferativa. Otra categoría diagnóstica, en aquellas que consideran ambos oftalmólogos sí patológica, que además tengan que discriminar dentro de este grupo en si proliferativa o no proliferativa. Y finalmente, aquellos que ambos oftalmólogos consideran sí patológicas, solo si ambos las consideran sí patológicas, discriminar entre sí edema macular y no edema macular. Este grupo es el más complicado de estudiar, pero también enriquece el estudio porque, que sepamos, es la primera vez que se hace, en fin, en España, creemos que es a lo que nosotros hemos consultado, este tipo de valoraciones. También se mide la concordancia intraobservador. Esta es dentro de cada uno mismo con las 36 retinografías que están repetidas en dos momentos distintos de todo el periodo de observación. Bien, para esto la categoría diagnóstica se utiliza es solamente esta, que es la que nosotros utilizamos como la principal para todo, que es la discriminación entre si patológica, no patológica y no valorable. Hay que ver en qué lo clasifican antes y después las mismas 36 retinografías. Y ahora la concordancia interobservador, que es para nosotros la que tiene mayor interés práctico, la concordancia interobservador entre cada oftalmólogo tomado como referente, el 1, el 2, luego el 3, luego el 4, como ahora veremos, y cada uno de los participantes del grupo de intervención y del grupo de control al categorizar las 200 retinografías en esta variable que para nosotros es la de más interés, si patológica, no patológica o no valorable. Hemos utilizado esto porque es la que fenoménicamente se encuentran todos los profesionales. Esta es la clasificación clásica en la práctica, en lugar de hacerla más teórica o más elegida, porque esta es la que es propiamente similar a la de la práctica clínica diaria en este programa. Bien, vamos a leer este párrafo, que es un poquito complicado y luego lo vamos a explicar en la hoja de cálculo que mostraré a continuación. Tras reunir a los participantes individuales en 9 subgrupos, ¿por qué 9 subgrupos? Bueno, pues son los subgrupos, primero el grupo de oftalmólogos, claro está, ¿no? Constituirá también un subgrupo. Dentro del grupo de intervención hay 4 subgrupos, ahora lo veremos, y dentro del grupo de control también hay 4 subgrupos en su interior. Muy bien, pues 1 más 4 dan 5 y 5 más 4 dan 9. Estos son los 9 subgrupos. Muy bien. Bien, tras reunir a los participantes individuales en 9 subgrupos, se calcula la media de cada estadístico de los que hemos dicho arriba de concordancia respecto al primer oftalmólogo tomado como referente. Muy bien, y hacemos todo el cálculo en una pestaña. 2. Esto mismo se hace igual tomando al segundo oftalmólogo como referente. Segunda pestaña. Y luego lo hacemos con el tercero, tercera pestaña, y así sucesivamente hasta el 11º, porque hay 11 oftalmólogos. Así obtenemos 11 medias distintas, una en cada pestaña, de cada uno de los 9 subgrupos. ¿Verdad que sí? Muy bien. Pues, muy bien. Asumiendo que esas 11 medias
de las 11 pestañas. Asumiendo que esas 11 medias forman parte de una distribución de población de medias, una población normal de medias, calculamos la media y la desviación estándar de esas 11 medias. Es decir, es la media de las 11 medias que hemos obtenido, una en la primera, otra en la segunda, otra en la tercera pestaña, etcétera, etcétera. Asumiendo que esas 11 medias forman parte de una distribución poblacional de medias, calculamos la media y la desviación estándar de las 11 medias de cada uno de los nuevos subgrupos como estimación más aproximada de nuestros estadísticos de concordancia respecto a un oftalmólogo referente promedio. Es decir, que estas 11 medias constituyen una distribución normal, lo asumimos así, en cuya media, en cuyo promedio, se encuentra lo que hemos dado en llamar nosotros el oftalmólogo referente promedio, que tiene una desviación estándar a la derecha y a la izquierda, donde se sitúan los 11 oftalmólogos cuando cada uno de ellos es tomado como referente. De modo que el oftalmólogo referente promedio no es un oftalmólogo físico, material, no. Es algo, o sea, es una formulación estadística, que diríamos, que representa, es el que mejor representa a los 11 oftalmólogos, porque diríamos que en una distribución los 11 oftalmólogos serían las muestras que están tomadas de toda esta población, en cuyo promedio, en cuya media, se encuentra este personaje estadístico que es el oftalmólogo referente promedio. A partir de ahora ya no lo repetiremos, pero todo lo que hagamos será respecto al oftalmólogo referente promedio, que es el promedio de los 11 oftalmólogos tomados como referentes. Para entender mejor este oftalmólogo referente promedio, es decir, estas medias de las 11 medias, que además de informarnos de sus respectivos grados de concordancia, nos permiten las comparaciones estadísticas entre sí, vamos a verlo procedimentalmente sobre la hoja de cálculo en la que los hemos obtenido. Esta no está dentro del estudio porque es demasiado prolija y ni siquiera está en los suplementos. Muy bien, como vemos aquí tenemos 11 pestañas que corresponden a cada uno de los oftalmólogos tomados como referente. Este sería el oftalmólogo número 1, no sabemos quién es porque esto está aleatorizado, no sabemos quién es de la categoría profesional oftalmólogo, un grupo de oftalmólogos, la GOI es el participante número 1. Todos los participantes están debajo, pero se van a concordar con este tomado como referente. Aquí tenemos al número 2 y todos los demás profesionales debajo. Aquí tenemos al número 3, al número 4, aquí tenemos al número 5. Bueno, vamos a pararnos aquí para no continuar porque es demasiado largo. Vamos a ver cómo se hace esta medición. Pues si nosotros miramos aquí y abrimos un poco aquí a la derecha, mostrar, estas son las contestaciones que hace el número 5, ¿verdad? Va situando en la casilla correspondiente su valoración de la categoría diagnóstica. En este caso estamos valorando si patológica, no valorable. Bueno, pues estas son sus contestaciones y si vamos un poquito más abajo veremos que aspira a concordarse con él el número 1. El número 1, estas son sus valoraciones. De modo que vamos a ver en qué coinciden estas valoraciones del número 1 con las del número 5, porque el número 5 es el que se toma como referente. Vamos a verlo aquí un poquitín a la derecha, porque hemos diseñado una hoja de cálculo para que lo haga uno a uno, todos. Bien, vamos a ver, esta sería la variable que estamos midiendo, si patológica, no valorable. Este es el oftalmólogo referente, que es el número 5, y este sería el comparador, que sería el oftalmólogo número 1. En este caso le corresponde. También él actuó el número 1 como referente, pero está en su casilla correspondiente, en su pestaña. Muy bien.
Aquí lo que nos dice es que en sipatológicas el oftalmólogo número 1 consideraba que eran 112, pero el referente consideraba que eran 119. No patológicas, el número 1 consideraba que eran 36, mientras que el número 5, el referente, consideraban que eran 40. Muy bien, pues y así también con la siguiente, con las no valorables. Coinciden en 105, en 28 y en 46. Si sumamos estas, que las hemos puesto de color verde, sobre las 210, han coincidido en 179 de 210. Es el 85%, porque 179 partido por 210 son 85. Las que están en negro es en las que no concuerdan, ahí no coinciden. Muy bien, pues aquí tenemos la capa de Cohen, el índice capa de Cohen, que es 0,75, sale automáticamente. El coeficiente de consistencia, que es 0,72, con un máximo posible de coeficiente de consistencia de 0,82 al ser una tabla 3×3. De modo que el 0,72 respecto a 0,82 es el que da 88,4%. Bueno, no vamos a hablar mucho de esto. Y aquí tenemos la V de Kramer, que luego diremos qué quiere decir cada uno de ellos. Vamos a ver el siguiente. Bueno, pues aquí tenemos el siguiente. Sigue siendo referente el número 5 y ahora el aspirante, el que va a ser el comparador, el que va a aspirar a concordarse con él, es el número 2. Y aquí tenemos todos sus resultados igual que en el caso anterior. Así sucesivamente, si nos vamos al final, nos daremos cuenta de que aquí tenemos ya el último, y efectivamente aquí está el último. Sigue siendo como referente el oftalmólogo número 5 sobre el aspirante número 82, que es una EIR del grupo de comparación. Aquí están todos sus resultados. Muy bien, pues los vamos trasladando aquí por subgrupos y tomando como referencia el número 5 se obtienen todos los demás oftalmólogos al compararse con él, obtienen estos estadísticos, las medidas de los estadísticos aquí. Aquí tenemos la coincidencia, 82%, aquí tenemos el coeficiente de consistencia, V de Kramer y la capa de Cohen. Aquí tenemos los del grupo de comparación y el grupo de comparación, se va a ver aquí, el grupo de intervención son estos 4, 1, 2, 3 y 4. Son estos 4. Y el grupo de control son estos 4 que están aquí. Vamos a verlo con más nitidez aquí. Cuando es el número 1, bueno, vamos a irnos al número 5, que es el que estábamos viendo en este momento. Este es el número 5 y aquí tenemos a los oftalmólogos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Es este. Aquí tenemos al grupo de intervención y aquí tenemos al grupo de control. Pero los tenemos distribuidos por subgrupos. Vamos a ver qué subgrupos serán. En el grupo de intervención, este subgrupo que está dentro, repetimos, del grupo de intervención, es el grupo de médicos del staff. El siguiente subgrupo dentro del grupo de intervención es el grupo de los MIR. El siguiente es el de las enfermeras de atención primaria del staff. El siguiente es el de los EIR del grupo de intervención. Y ahora aquí empieza el grupo de control. El grupo de control no ha recibido el curso específico de formación. Primero están los médicos, luego están los MIR, los enfermeros o enfermeras del grupo de control y las EIR del grupo de control. Y así, al final, bueno, pues vamos teniendo uno por uno, pues muy bien. Aquí tenemos los 11. Pues, ¿de qué se trata? De hacer una media de todas estas 11 medias, porque cada uno de las líneas era una media, y ahora vamos a hacer la media de las 11 medias. Esto es lo que quiere decir la media de las 11 medias, que es con lo que vamos a trabajar. Y estos valores que están aquí son los que vamos a utilizar para nuestros cálculos.
Vamos a cerrarlo. Muy bien. Y vamos a continuar con nuestra navegación. Bien, vamos a ver los resultados. Bueno, digamos que los resultados son porque se hicieron estas exposiciones y se llevaron a cabo desde el 13 de enero del 2020 al 1 de marzo del 2020. Esto fue lo que materialmente fue el tiempo que se utilizó. La obtención de los datos y las posteriores operaciones y relaciones las realizamos entre el 10 de marzo y el 10 de abril porque eran muy prolijas y complejas, ¿no? Y los resultados de estas relaciones las mostramos detalladamente dentro de la publicación en la página web en esos 5 suplementos, teniendo en cuenta que no mostramos los cálculos, son muy prolijos. Pero aquí no vamos a poner los suplementos y por eso los hemos puesto fuera. Aquí lo que vamos a hacer es un resumen genérico para que tenga una significación estadística y práctica de lo más importante, porque lo demás excede del interés ya de cualquier lector. A las personas que quieran hacer una investigación de este tipo, por supuesto, encantados de entregarles toda la metodología y todos los cálculos, porque además están anonimizados. Muy bien, vamos a ver. Lo primero es las concordancias de todos los participantes, porque luego vamos a ver unas específicas solo de los oftalmólogos. Pero aquí es en la que participan todos en las retinografías, sí patológica, no patológica y no valorable, porque son las que tienen, primero, el mayor número y el que tiene una significación práctica para ver si los profesionales de atención primaria tienen una buena concordancia con el oftalmólogo promedio, que hemos dicho hace un momentito, referente promedio, que decimos que no es un personaje real, sino una esencia, en este caso estadística. Muy bien, pues aquí tenemos la tabla que creemos que se ve perfectamente bien. Aquí tenemos, respecto al oftalmólogo referente promedio, no hace falta que lo volvamos a decir, y aquí lo tenemos por grupos y subgrupos. Este es el primer grupo. El primer grupo es el de los oftalmólogos, que en la media que han obtenido los oftalmólogos respecto a los 11 oftalmólogos tomados como referentes, al oftalmólogo referente promedio, el porcentaje en el que coinciden y la desviación estándar es del 78%. Quiere decir que coincidieron en 78 de cada 100, pero no en 22 de cada 100. No coinciden. Esto es el promedio. Está claro que esto es lo que justifica que hagamos este estudio, porque hay una variabilidad que luego comentaremos en la discusión entre los oftalmólogos, claro está. Esta riqueza creemos que será buena para toda España porque que sepamos, no hemos sido capaces de encontrarlo, esto no se había hecho nunca hasta ahora, al menos que sepamos, y no lo decimos con ningún tipo de arrogancia, de verdad que no, todo lo contrario, lo decimos con mucha humildad, ¿no? Y aquí tenemos la capa de Cohen. Vamos a mostrar solamente el porcentaje en el que coinciden y la capa de Cohen porque son las más universalmente utilizadas, y no vamos a nombrar en este momento aquí ni el coeficiente de consistencia ni la V de Kramer, aunque por supuesto está en los suplementos. Bien, el coeficiente de capa de Cohen es 0,63. Luego veremos a ver qué quiere decir este 0,63. Bien, aquí tenemos el grupo de intervención, y el grupo de intervención son los que han recibido el curso específico. Este curso específico lo recibieron, y el valor que tuvieron en la coincidencia, en el porcentaje de coincidencia, fue de un 74% con una desviación estándar del 7%. Bueno, no vamos a decir desviación estándar para no hacerlo muy extenso. Vemos que desciende un poco la capa de Cohen a 0,56. Y aquí están, bueno, lógicamente, o sea, este es el grupo y estos son los subgrupos que están dentro de este grupo: médicos, MIR, enfermeros y AIR. Se ve perfectamente. Aquí tenemos el grupo completo, el grupo de control, los que no recibieron el curso de retinografías específico, que se constituían como grupo de espera, claro está, para recibirla posteriormente a la terminación del estudio. Aquí están la coincidencia en porcentajes del 70%, vemos que del 78 aquí baja al 74 y aquí baja al 70,
Y también vemos que la capa de Cohen pues baja a 0,48. Bueno, la capa de Cohen va desde -1 hasta +1. Ahora veremos qué quiere decir. Bueno, pues el -1 es discordancia perfecta, el 0 es ausencia de concordancia, la neutralidad, y el 1 es la concordancia perfecta. De modo que 0,63 es un número que está más cerca del 1 y es más mejor. Bueno, perdón que diga esto, ¿no? Bien, naturalmente no hace falta que expliquemos que el 78%, porque es una medición, los porcentajes que está al cabo de la calle y que lo entienden todo tipo de personas alfabetizadas, claro está. Bueno, por eso precisamente es el que más utilizamos, porque lo entiende no solamente los profesionales sanitarios, sino personas que se les comunique incluso con un pequeño grado de alfabetización. Muy bien, pues este es el resultado que se ha obtenido y vamos a ver después ya que esto nos va a permitir comparar este con este y este con este. Y también este con este y este con este. Es decir, va a haber aquí unas diferencias que son las que vamos a hacer pues un poquito más adelante. Bueno, antes de avanzar, aunque correspondería más bien hacerlo en la discusión, digamos que como no es fácil explicar la significación práctica que tiene una capa de Cohen, ni tampoco una coincidencia, hemos preferido, y lo justificamos en la discusión, mostrar un caso particular real, o sea, vamos, fenoménicamente real de lo que ha sucedido, que representa, o sea, que es el que mejor representa este valor del 78%. Vamos a ver entre oftalmólogos un caso real que es el que más se parece, un caso real del 74% del grupo de intervención y un caso real del 70% de coincidencia en el grupo de control. Están aquí. Bueno, entonces este es un caso real. Por ejemplo, este es el de los oftalmólogos. Efectivamente, se ve aquí que este es el oftalmólogo referente cuando se ha tomado el número 11 frente al comparador oftalmólogo número 4. Bueno, pues si nos damos cuenta, este es el que más se parece de todos los que hemos obtenido a ese promedio. Y efectivamente aquí tenemos un 78%. ¿Por qué? Pues porque las coincidencias en las 210 retinografías fueron de 104 en las sí patológicas, 23 en las no patológicas y 38 en las no valorables. Está claro que si este es el promedio, es que la mitad es un poquito mejor y la mitad es un poquito peor estadísticamente hablando. No estamos hablando de ninguna moralización, porque aquí realmente las concordancias no presumen que haya un gol estándar, no está presumido. Muy bien, pues con esto, o sea, lo que sí nos damos cuenta es de que concuerdan en 78 de cada 100, pero no concuerdan en 22 de cada 100. Está claro que son estos que están aquí. Bueno, pues es importante que esto sirva para estimar qué importancia práctica tienen las discordancias, pero sobre un promedio que tenga o sea, una significación práctica fenoménica, que es esta de aquí. ¿Qué importancia tiene en no coincidir en estas, en las no valorables, cuando este las toma como sí patológicas y este como no patológicas? ¿Qué importancia tiene esto? Esta importancia práctica excede de nuestro estudio, porque no nos vamos a pronunciar sobre eso porque excede primero de nuestras intenciones y de nuestros conocimientos, y esto sería objeto de otra investigación posterior, sería de otra naturaleza. Bien, aquí tenemos del grupo de intervención el que más se parece al 74% de coincidencia. Y efectivamente, aquí tenemos, bueno, pues es el oftalmólogo número 1, porque siempre se toma como referencia un oftalmólogo, y en este caso es un MIR, que es el número 49, es un MIR, el comparador, ¿verdad? Bien, pues aquí coinciden en el 74%, y la capa de Cohen aquí es 0,56, aquí era 0,63, hemos olvidado decirlo, y en el grupo de control
sería un oftalmólogo, en este caso ha coincidido que es el número 1 en el número de asignación aleatoriamente, frente a el MIR, que es el número 48, que tampoco sabemos quién es, por supuesto. Bien, y en este caso, si nos damos cuenta ya, la coincidencia ha bajado en un 4% respecto al grupo de intervención. Sería 78, 74 y 70, con una capa de Cohen de 0,49. Naturalmente son las que más se parecen, no son iguales, y hemos preferido poner un caso real en lugar de construirlo nosotros. O sea, son estos valores los que hemos intentado representar en la práctica justamente aquí debajo. Bien, y ahora vamos a ver las diferencias que hay entre los grupos, porque las que están en los subgrupos las mostramos en el suplemento porque son excesivamente prolijas, ¿verdad? Bien. Aquí vamos a comparar, en este caso, el porcentaje de coincidencia, o sea, este estadístico, el porcentaje de coincidencia. Y vamos, aquí tenemos el porcentaje de coincidencia que tienen los oftalmólogos, que es el 78%, lo hemos dicho, el grupo de intervención, que era el 74%, y el grupo de control, que era el 70%. Bueno, pues aquí los situamos exactamente igual para hacer, bueno, pues una tabla de doble entrada. Bien, con el fin de restar, hacer una diferencia entre la fila respecto a la columna. Bueno, si comparamos el grupo de oftalmólogos con el grupo de oftalmólogos, aquí daría 0 porque es el mismo valor, no merece la pena, o sea, las diagonales dan 0. Bien, ahora el grupo de oftalmólogos respecto al grupo de intervención, la diferencia es de un 4%, que va desde el menos 1% al más 10%. Pero la diferencia no es estadísticamente significativa con un nivel de confianza del 95%, o con una significación estadística del 5%, que es decir lo mismo. Luego, entonces, no hay diferencia estadísticamente significativa, no la hemos encontrado. Sí la encontramos entre el grupo de oftalmólogos con el grupo de control. El grupo de control está aquí, todo el grupo completo. Luego está claro que el que quiera consultarlo en subgrupos lo tiene en el suplemento. Muy bien, y aquí tenemos que la diferencia es de un 8% que va desde el 2% al 14%. Y esta diferencia sí es estadísticamente significativa, por lo que entonces debemos tenerla en cuenta. Muy bien. Ahora vamos a comparar el grupo de intervención, este grupo de intervención que está en esta fila, con los demás. No merece la pena compararlo ya con este porque está ya comparado aquí, de modo que el que sobreviene nuevo es el grupo de control. Al comparar el grupo de intervención con el grupo de control, no se encuentra diferencia estadísticamente significativa. ¿Por qué? Pues porque el intervalo de confianza atraviesa el 0, que lo hemos olvidado decir aquí. Como atraviesa el 0, la diferencia no es estadísticamente significativa, con lo que entonces también podemos tenerlo en cuenta. Claro está, ¿no? Va desde el menos 3 hasta el más 8% y la diferencia, repetimos, no es estadísticamente significativa. Ahora vamos a ver esto mismo, pero con el índice kappa de Cohen. Con el índice kappa de Cohen nos encontramos con que el grupo de oftalmólogos no obtiene diferencia estadísticamente significativa, no se encuentra diferencia estadísticamente significativa frente al grupo de intervención. Y esto, pues en principio, es una buena noticia que va a tener una aplicación práctica, como veremos posteriormente, porque si nos damos cuenta, bueno, pues aquí ya se ha producido y también se produce con la capa de Cohen. Nos damos cuenta de que el grupo de oftalmólogos sí obtiene una diferencia estadísticamente significativa, mejor dicho, no sí obtiene, sí se obtiene, porque vamos a hablar en impersonal, aquí no lo ha obtenido ellos, sino en fin, nosotros con nuestros cálculos, las operaciones las hemos hecho nosotros, no ellos, porque no se trataba de eso. Bien, y aquí la diferencia sí es estadísticamente significativa. ¿Por qué? Pues porque la diferencia no atraviesa el 0. De la misma manera, el grupo de intervención encuentra también diferencia estadísticamente significativa con el grupo de control. Aquí se ve una mejoría en la capa de Cohen en el grupo de intervención respecto al grupo de control. Muy bien, pues no vamos a medir nada más y vamos a continuar con nuestra navegación un poquitín más adelante. Por supuesto, decimos que todos los detalles se encuentran en el suplemento número 1 y el suplemento número 1 pues es este que está aquí. Aquí están los 9 subgrupos, o sea, es decir, aquí están las medidas
que del oftalmólogo número 1 con respecto a todos los todos los oftalmólogos respecto al número 1, este sería el número 2, el número 3, el 4, el 5 y hasta el 11. Bien, cuando el oftalmólogo número 2 es el que se toma como referencia, estos son las medidas de los demás, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es en naturalmente, la primera estadístico, que es el porcentaje de coincidencia. Un poquito más a la derecha tenemos la capa de Cohen y un poquito más a la derecha, aunque no lo nombramos, el coeficiente de consistencia y un poquito más a la derecha la V de Kramer. Aquí tenemos los resultados del primer subgrupo respecto a cada uno de los oftalmólogos. Aquí tenemos el subgrupo segundo, el subgrupo tercero y así sucesivamente hasta el subgrupo, pues naturalmente el último. Y aquí, bueno, pues tenemos, bueno, pues también por juntarlos todos, porque claro, lo hemos hecho por subgrupos, pero este sería por grupos. Aquí tendríamos el grupo, en fin, aquí tendríamos la obtención. Este sería el grupo de intervención y este ya sería el grupo de control que contiene los subgrupos dentro de su interior, con el ánimo de dar esa medición, porque para nosotros es más interesante. Bueno, aquí tenemos, como hemos dicho, aunque lo que hemos mostrado ha sido esta tabla de la diferencia por grupos, si alguien quiere verlo por subgrupos, se encuentra exactamente aquí ya perfectamente detallado uno por uno en este suplemento. En este caso estamos hablando de las coincidencias, aquí tenemos la capa de Cohen de la misma manera y aquí, por si alguien se quiere acercar, también el coeficiente de consistencia. Bueno, pues muy bien, vamos a continuar con nuestra navegación y vamos a ver la intraobservador, de todos. La intraobservador, repetimos, era la capacidad de coincidir uno consigo mismo en estas 36 retinografías aleatoriamente elegidas, están aleatoriamente elegidas, en las que están repetidas, o sea, son 174 que sumamos 36 que están repetidas para dar las 210. Y se trata de ver si el aspirante, o sea, cualquiera, oftalmólogos y todos los demás del grupo de intervención y el grupo de control, uno por uno, si coinciden la posterior con la anterior, ver qué grado de coincidencia tienen, porque todos creemos que vamos a coincidir en el 100%, pero no es verdad, no vamos a coincidir en el 100%, porque eso lo hacen los dioses del Olimpo, que es la metáfora que utilizamos. Nadie nos tome por irreverentes porque lo hacemos por motivos pedagógicos, no por otra cosa. Muy bien, pues aquí tenemos las intraobservador y en este caso ya no son 210, sino 36. Y efectivamente aquí son 36 retinografías y el aspecto que tiene la tabla, bueno, pues es muy parecida a la anterior, excepto que aquí no es el referente promedio, el oftalmólogo referente promedio, sino uno respecto a sí mismo. Bien, en este sentido el grupo de oftalmólogos coincide consigo mismo en el 80%. Cuidado, nos damos cuenta de que no coinciden en el 20%, uno respecto a sí mismo. Este es el promedio. Al ser el promedio, hay una parte que está por encima de la media, que tiene un mejor resultado, y otra parte que está por debajo de la media, que tiene un resultado un poco más bajito, ¿verdad? Muy bien. Y la capa de Cohen es 0,63. 0,63, bueno, pues se aleja un poquito del 1, pero es un valor que es apreciable, claro está. Bueno, aquí tenemos el grupo de intervención con los subgrupos. Entonces, el grupo de intervención coincide consigo mismo en estas 36 retinografías en un 76% antes-después. Y la capa de Cohen ha disminuido respecto a los oftalmólogos en un 0,55, a un 0,55. El grupo de control, bueno, pues nos damos cuenta de que aquí hay una escala de 80 a 76 y aquí se va bajando a 73, va bajando, y también la bajada de la capa de Cohen de 0,63 a 0,65 y aquí 0,48. No vamos a mencionar los subgrupos pues porque es excesivamente prolijo y no merece la pena que incidamos mucho en ello. Volvemos a hacer exactamente igual lo de antes. Vamos a mostrar aquí los casos prácticos que más se parecen a estas medidas del 80% con el 0,63 de la capa de Cohen, y esto es más o menos el promedio
que tienen los oftalmólogos respecto a sí mismos. De las 36 vienen coincidiendo por término medio en 5 más 20, que son 25, más 4, 29, en 29 de 36. Este es el 80,6%, pero no coinciden respecto a sí mismos en el resto, en 20 de cada 100. Es decir, que aquí, o sea, las discordancias de uno con respecto a sí mismos son estas de aquí. Y lo mostraremos naturalmente en las tablas, para ver qué significación práctica tiene esto, pero que nosotros no lo vamos a valorar porque excede de nuestras intenciones y de nuestras capacidades en este momento también. Sí que las estarían entre los profesionales que se dedican a esto. Muy bien, este sería el caso real del grupo de intervención de ellos frente a sí mismos. Aquí tenemos, vamos a ver, aquí nos damos cuenta de que es el número 8 frente al número 8, o sea, es decir, este sería el oftalmólogo número 8 frente al número 8. Y aquí tenemos un participante del grupo de intervención que sería el 23 respecto al 23, porque en este caso es uno respecto a sí mismo, ¿de acuerdo? Bien, aquí las coincidencias son de un 75%, hay naturalmente más discordancias que en el caso anterior, y la capa de Cohen, ahora pues, se reduce a un 0,55, es un poquito más baja. Está claro que hay una menos concordancia, y cuando vemos en el grupo de control, los que no han recibido el curso de formación, bueno, pues hemos encontrado el caso más parecido al promedio en el número 45 respecto al número 45, que es un MIR. Bien, coincide en 26 de las 36, en un 72%, con una capa de Cohen de 0,49. Naturalmente, bueno, lo que hemos hecho ha sido también, igual que en el caso anterior, ver las diferencias de todos estos resultados de los estadísticos. Bueno, aunque lo hemos hecho de los estadísticos, aquí mostramos solamente el porcentaje de coincidencia y la capa de Cohen. También hemos hecho, se puede ver en los suplementos, el coeficiente de consistencia. Es demasiado prolijo, no merece la pena, sobre todo para una exposición que tiene fines prácticos. Bien, y aquí vemos que en la coincidencia, en el porcentaje de coincidencia, los oftalmólogos, al compararlos con el grupo de oftalmólogos respecto al grupo de intervención, no hay diferencia estadísticamente significativa, porque hay una diferencia de un 4% que va desde el -2 al +9. Como atraviesa el 0, la diferencia no es estadísticamente significativo con este nivel de confianza del 95%, o lo que es lo mismo, con un nivel alfa de significación estadística del 5%. Pero bueno, nosotros vamos a decir intervalo de confianza al 95%. Sí se encuentra una diferencia estadísticamente significativa con el grupo de control, porque efectivamente aquí la diferencia es de un 7% y sí atraviesa el 0. Luego, entonces sí, y esto hay que tenerlo en cuenta. Bien, en cuanto al grupo de intervención, no se encuentra diferencia estadísticamente significativa respecto al grupo de control. ¿Por qué? Pues porque atraviesa el 0. Y eso es lo que tenemos mnemotécnicamente, así como regla del dedo, para decir que no hay diferencia estadísticamente significativa. En la capa de Cohen, al hacer esto, estamos dentro de la intra, de las 36 que se repiten. Pues no se encuentra diferencia estadísticamente significativa entre el grupo de oftalmólogos y el grupo de intervención, lo cual tiene pues una importancia práctica, porque si nos damos cuenta, aquí también sucedió lo mismo, no se encuentra diferencia estadísticamente significativa, y esto va a tener pues una significación práctica que creemos que va a ser importante, ¿no? Bien, si se encuentra diferencia estadísticamente significativa entre el grupo de oftalmólogos y el grupo de control. Pero también se encuentra entre el grupo aquí lo tenemos, entre el grupo de intervención, los que sí han recibido el curso y los que no han recibido el curso. ¿Por qué? Porque la diferencia sí atraviesa el 0. Perdón, discúlpeseme, no atraviesa el 0. Ya llevamos tanto rato y voy a beber un poco de agua. No atraviesa el 0, y al no atravesar el 0 la diferencia es estadísticamente significativa. Espero no haberme confundido antes, por si acaso, en fin, ahora lo digo bien, no lo puedo recordar.
En el suplemento 2 se encuentran, en el suplemento 2, se encuentran todos, estos eventos más fácilmente visibles, si alguien lo quiere, tanto en las coincidencias, porcentajes, como en la capa de Cohen, que es este de aquí, como en el coeficiente de consistencia, que ni siquiera lo hemos nombrado. Bueno, bien, ahora vamos a ver la más difícil, que es dentro de los oftalmólogos frente a sí mismos, frente a oftalmólogos. Pero en este caso solo vamos a medir aquellas en las que ambos, cuando se comparan un referente con un comparador, aquellos en los que ambos simultáneamente están de acuerdo solo en aquellas que consideran patológicas. Es decir, que si no concuerdan en algunas, es decir, que uno, por ejemplo, considera que es patológica esta retinografía, pero el otro, considera que sí es patológica, esta, la excluimos. Solamente incluimos en este análisis aquellos en los que simultáneamente los dos han estimado que son patológicas. Y ahora vamos a ver dentro de las patológicas si, cómo van coincidiendo en lo que ya es más difícil, claro está, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos, primero, la primera variable, que es la misma que hemos visto anteriormente, para que nos demos cuenta de que, en este caso es este 78% y 0,63, perdóneseme, voy a venirlo, aquí arriba era, discúlpeseme, exactamente era, pues este que estaba aquí. Es decir, que hemos reproducido este de aquí, simplemente para que se sepa cómo era el referente de cuando se miden las 210. Bueno, vamos a ir un poquito más para abajo. En este caso, repetimos que simplemente hacemos aquí esta tabla, y la siguiente ya es lo propiamente difícil, en las que son solamente aquellas que ambos consideran patológicas, que estos tres de aquí son sí patológica, y además de eso hay que discriminar en leve, moderada, moderada severa o proliferativa. ¿Cómo coinciden los oftalmólogos aquí? Bien, pues coinciden en el porcentaje en un 68%, y la capa de Cohen es 0,40. Ahora explicaremos un poco esto en la discusión, porque creemos que merece la pena el ver por qué aparentemente baja tanto la capa de Cohen. Bien, ahora vamos a ver la siguiente variable, que sería aquellos que ambos consideran sí patológica, que discriminen entre sí proliferativa y no proliferativa. Es importante, es patológica, pero ¿es proliferativa o no lo es? Bueno, pues aquí coinciden en un 86%, y sin embargo, si nos damos cuenta, da la apariencia de que todavía, ¿cómo es posible que, habiendo aquí un 86% que es superior a este de aquí arriba, cómo es posible que la capa de Cohen sea 0,39? Está bien calculado, sí, está bien calculado, pero tiene una explicación por unos sesgos que producen las capas de Cohen, como veremos ahora mismo en la discusión. Y aquí tenemos el si patológica, ambos coinciden, y si es edema macular o no edema macular, y nos encontramos en una circunstancia parecida. Coinciden en un 78% y capa de Cohen 0,49. Muy bien, los detalles de estos suplementos, se encuentran en estos suplementos en el 3A, que es este que está aquí. El siguiente sería el 3B, y el siguiente sería el 3C, que vamos ahora mismo a quitar porque esto ya no nos interesa, porque no queremos verlo ahora mismo, no merece la pena. Muy bien, y esto también lo vamos a quitar para poder avanzar con más fluidez. Bien, vamos a ver un momentito ya la discusión, porque estamos a punto de terminar y nos quedan unos pequeños minutos, ¿no? Bien, ¿por qué hemos hecho nosotros las concordancias? ¿Por qué no hemos hecho la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo? Porque eso lo hemos visto en otros estudios españoles. Bien, eso que han hecho, no es que esté mal hecho, naturalmente, me faltaría más, quiénes somos nosotros, pero sí podemos criticarlo científicamente, ¿no? La crítica es científica, no moral, por supuesto, ¿no? Eso quiere decir que el oftalmólogo que está arriba se considera por el investigador, se considera el estándar oro, el gold estándar, es decir, que sería un poco como los dioses del Olimpo,
vamos a decirlo así, ¿no? Los dioses del Olimpo, es decir, el estándar oro, y todos los demás, en algunos estudios que se han hecho en otras comunidades autónomas y por otros servicios de salud, por otros investigadores, han comparado a algún profesional o enfermeras o incluso algún otro oftalmólogo respecto al gol estándar, ¿de acuerdo? De modo que este gol estándar da la impresión, hemos de tener la lectura de que si esto se utiliza así, es porque cualquier oftalmólogo sería este gol estándar. Bien, aunque efectivamente hay algunos autores que han observado unas diferencias entre dos oftalmólogos independientes, esta referencia, la número 5, y acierta naturalmente, ¿no? La mayoría de los estudios, en fin, el 6, 7 y 8 que tenemos aquí, y otros más que eran muy prolijos, no hacía falta tampoco incidir mucho en ello, además también estudios extranjeros de fuera de España, han tomado en algunas ocasiones incluso a varios oftalmólogos y toman una tanda con el primer oftalmólogo como referente, otra tanda con el segundo oftalmólogo como referente y así sucesivamente, como si diera igual cualquiera que se pusiera como referente. Bien, esto en nuestra opinión, y lo acabamos de demostrar, es un déficit de significación práctica, no tiene un sentido práctico y en nuestra opinión es un error metodológico. Esto es tomar a los oftalmólogos como si fueran una totalidad distributiva. ¿Qué es una totalidad distributiva? Una totalidad distributiva sería, por ejemplo, una caja de 100 monedas de euro. Efectivamente, la totalidad de estas 100 monedas sería el contenido completo de la caja. ¿Por qué? Son distributivas porque cada uno de los miembros de esta caja, cada uno de los miembros se comporta igual, de modo que da lo mismo una moneda que la otra, elegir una. Es independiente que elijamos una moneda de la otra, el resultado que vamos a obtener como promedio es exactamente el mismo. Todas son iguales, como por ejemplo el conjunto de los triángulos. Los triángulos son todos triángulos. Pero hay otro tipo de totalidad que es muy importante, que es la totalidad atributiva, no distributiva, sino la atributiva, en la que todos los componentes que forman parte de esa totalidad son distintos y distantes entre ellos. Por ejemplo, mi cara es una totalidad atributiva, no distributiva. ¿Por qué? Pues porque para la conformación de mi cara, de mi rostro, necesito la boca, la nariz, las orejas y, naturalmente, todas ellas conforman la totalidad de mi cara, pero cada uno de los componentes son distintos entre ellos. De modo que si yo, por ejemplo, tomo como promedio de mi cara mi oreja, no estará reproduciendo ni muchísimo menos el promedio de la oreja. Nosotros lo que hemos hecho es darnos cuenta de que al no haber una totalidad distributiva entre los oftalmólogos, consideramos, no puede ser de otra manera, es una totalidad atributiva en la que todos sus miembros conforman la comunidad o el grupo, la totalidad de oftalmólogos, pero atributivamente, no distributivamente, de modo que cada uno de ellos es distinto, como podemos decir, por ejemplo, pues de algunas otras cuestiones científicas, culturales y del día a día, del día a día de todos nosotros. Bien, entonces nosotros, esa es la razón por la que, primero, hemos probado aquí que hay una variabilidad entre ellos, que aunque no sean una totalidad distributiva, y sí lo son atributiva, pueden conformar una media con una desviación estándar, que es lo que nosotros hemos llamado el oftalmólogo referente promedio, pero los resultados son distintos si tomamos al primero que al segundo, que al tercero, al cuarto. Sin embargo, este oftalmólogo referente promedio, creemos, en fin, está naturalmente, cuando digo creemos, es una forma casi por no presumir, naturalmente, ¿no? Pues sí, es la que nosotros estimamos que es el que mejor representa a todos, porque sería pues más o menos como si pudiéramos decir que sería el que mejor representará de todos estos 11, el que, bueno, si tomamos uno, pues se parecería mucho al promedio, estaría muy poco retirado del promedio, en algunas ocasiones obtendríamos un resultado un poquitín más alto y en otras ocasiones un poquitín más bajo, pero el promedio se encuentra ahí. Bien, pues muy bien,
esta es la razón por la que nosotros, en fin, creemos que este estudio nuestro enriquece mucho a todos los anteriores, ¿no? Bien, el porcentaje de coincidencia es fácil de comunicar, por lo que entonces, bueno, pues incluso hasta las personas, bueno, pues no muy numéricas, sí saben lo que es un porcentaje, pero no nos dice nada sobre la discordancia y la relevancia clínica que tiene la discordancia, ¿eh? Por eso es por lo que nosotros hemos mostrado y creemos que la mejor forma de hacerlo es representar con el caso más prototípico de cada subgrupo, porque así se va viendo más o menos qué tipo de discordancia y qué significación práctica, qué gravedad tiene esta discordancia. Muy bien. Bien, en cuanto al índice capa de Cohen, lo hemos elegido porque es el más teorizado, es el más teorizado. Bien, en nuestra opinión hay una excesiva fundamentalismo científico, en este caso sería fundamentalismo estadístico, al utilizar una descripción canónica que propusieron Landis y Koch, que es la que más se utiliza, está aquí en la referencia, como grados de acuerdo descriptivos. Bueno, estos eran unos grados de acuerdo descriptivos que hicieron ellos y desgraciadamente mucha gente los toma como normativos. No tienen nada que ver. Esto está en el mundo de las esencias, no en el de la significación práctica fenoménica, ni muchísimo menos, ¿no? Lo acabamos de probar, además. Entonces, nos podemos encontrar con que se considera, porque lo consideraron así Landis y Koch, que la capa de Cohen es, naturalmente, bueno, ya hemos dicho que la capa de Cohen oscila entre el -1, que es la discordancia perfecta, pasando por 0, que es la concordancia nula, hasta el 1, que es la concordancia perfecta. Bueno, y entre el 0 y el, bueno, vamos a ver, menos el menor del 0 sería naturalmente no acuerdo, insignificante según Landis y Koch, es de 0 a 2, bajo de 0,2 a 0,4, moderado hasta 0,6, bueno, en fin, hasta 0,8. Entonces aquí es donde nos estamos moviendo nosotros, más o menos en este bueno, y muy bueno de 0,8 a 1. Pero esto no tiene ningún sentido práctico, esto es una orientación, no tiene ningún sentido práctico, es estar en la higuera. Bien. Una de las limitaciones que tiene la capa de Cohen, o sea, lo decimos, es que naturalmente la discordancia, cuando hay más de una tabla 2×2, cuando hay más de 2×2, cuando son de 3 en adelante, se producen más sesgos. Sobre todo cuando las columnas, y las filas en este caso también, ya no son solamente nominales. La capital de los estados es esta y esta, es nominal. Pero cuando esta nominalidad también es ordinal, por ejemplo, al decir categorizaciones y cada categorización, aunque es nominal, tiene distintas gravedades, no es lo mismo tener una discordancia entre la no patología y la leve y la no patología y la muy grave. Está claro que numéricamente, o sea, nominalmente, parecen lo mismo y sin embargo la significación práctica es bien distinta, porque confundirse entre lo no patológico y lo grave, pues es, o sea, fenoménicamente es peor que confundirse entre lo no patológico y lo leve, porque, en fin, esto está muy cerquita. Por eso aquí hay una forma de hacer una capa ponderada, es una capa ponderada, que es una capa corregida, nosotros la hemos hecho en alguna ocasión, asignando unos pesos, estos pesos se hacen mediante dos métodos. Nosotros practicamos los dos, que es el método lineal o el método exponencial, ¿no? Este exponencial en este caso es cuadrático, es una elevación con una exponente 2, por eso decimos cuadrático, ¿no? Y los resultados son muy parecidos. Pero también creemos que esto fenoménicamente no tiene por qué tener, esencialmente la fórmula no tenemos por qué suponer que representa la materialidad práctica, ¿no? Bien, hay otra forma, aquí también interesante, ¿no? Que es lo que llamamos el PAVAC, ¿no? Que, bueno, pues en algunas ocasiones nos encontramos con lo que vamos a mostrar en este momento, que es que también está afectada por las prevalencias, ¿no?
Y esto se puede corregir estadísticamente mediante este estadístico, que es una corrección de la capa de Cohen, que se llama PAVAC, que también nos hemos negado a hacerla porque volvemos a considerar de la misma manera que no retiene la significación práctica. Vamos a leerlo y ahora vamos a ver a qué se refiere. Dice, vamos a ver, dice, ciertamente hubiéramos podido introducir no solamente los pesos de arriba, los hemos hecho en más de una ocasión, faltaría más, y el PAVAC, que es bastante fácil de calcular, no hemos querido hacer ninguna corrección matemática del fenómeno observado porque a medida que nos alejamos de la realidad material observada, estas correcciones en las fórmulas que pretenden representar la realidad del mundo de las formas, de las esencias, pueden no haber retenido la realidad como cuando descienden del mundo de las formas, del mundo de las esencias, de las fórmulas, para ver si se producen operatoriamente en el mundo material. Es decir, esta fórmula que hemos obtenido del PAVAC, esto es la realidad fenoménica real, o sea, real, bueno, pues como naturalmente, o sea, es decir, esa es una presunción que no podemos asegurar, hemos preferido hacer esta representación con los casos más similares a los promedios para que se pueda ver qué significación práctica tiene ahí, fenoménica, ¿no? Las concordancias y las discordancias, que son los que hemos puesto de color negro, poniendo las concordancias de color verde. Vamos a ver un momentito esto del PAVAC, por qué no lo hemos hecho, pero también para que quede claro que efectivamente aquí se puede producir una distorsión, un pequeño sesgo en las capas de Cohen, que las utiliza mucha gente y que no tiene muy probablemente en cuenta esto. Vamos a ver un ejemplo real, ¿no? Vamos a ver si soy capaz de ponerlo un poquitín más pequeño porque no logro yo. Aquí está. Bueno, pues no soy capaz. A ver si somos capaces de poner 150. Bueno, pues vamos a poner si somos capaces de poner 175. Bueno, ahí está. Bueno, ahí estamos. Bien, lo hemos conseguido. Y aquí tenemos el ejemplo real. Aquí lo que estamos es intentando ver que efectivamente, o sea, la prevalencia de la que hablábamos sí puede afectar el resultado de la capa, incluso teniendo la misma coincidencia. Y aquí está. En el ejemplo real del oftalmólogo número 11, tomado como referente respecto al número 10, tomado como comparador, pues obtenemos que en las que coinciden en las sí patológicas son 98. Y dentro de las sí patológicas 98 tienen que discriminar entre sí patológicas y proliferativas y sí patológicas y no proliferativas. Si nos damos cuenta, aquí han coincidido 5 más 81 son 86 de 98. No, 86 de 98 es el 88%. Entonces, bueno, pues la coincidencia pues, es bastante alta. Vamos, está claro que en fin, es muy apreciable, muy aceptable, ¿no? Pero si no hubiéramos informado nosotros de esta manera, la capa de Cohen nos hubiera podido despistar un poco en cuanto a la significación práctica. ¿Por qué? Pues porque con este planteamiento capa de Cohen, y está bien calculado, es 0,39. Entonces, bueno, pues dice, bueno, pues está por debajo del 0,5 incluso, ¿no? No parece tan buena, ¿no? Bien, vamos a ver porque aquí esto es uno de los sesgos que da cuando uno de las dos columnas, como mejor funciona la capa de Cohen es cuando son muy parecidas las prevalencias de ambas columnas, cuando mejor funciona. Luego ya hay que ir introduciendo, si no, pues artefactos, que lo hemos dicho, los pesos o el PAVAC, ¿no? Entonces, bueno, nos hemos negado a hacerlo. Bien, ¿por qué? Si nos damos cuenta aquí, las proliferativas, como es de esperar, incluso aunque tengamos 12.000 y pico, no me acuerdo ahora mismo, registros retinográficos, pues estas son las menos, son pocas, ¿no? Es decir, que son siempre menos, y en este caso, bueno, pues hay menos proliferativas dentro de todas las patológicas. Entonces, efectivamente, aquí la prevalencia es bajita, aquí este B 14 y este B8, mientras que de las otras ven 90 y 84. O sea que está claro, o sea que la prevalencia de las I patológicas, de las I proliferativas, es bajita respecto a las no proliferativas.
Vamos a hacer este mismo ejercicio simulado. Este es real, es irreal, pero hemos hecho eso que estamos diciendo. Vamos a intentar igualar, igualar para que teniendo la misma coincidencia de 86 de 98, están aquí, 86 de 98, que las prevalencias hubieran sido iguales, o sea, que coinciden ambos oftalmólogos simuladamente en lo mismo. Y vamos a ver, en este caso serían, si nos damos cuenta, si aquí son 86, vamos a dividir los 86 en 43 y 43, manteniendo iguales las discordancias en 9 y 3, 9 y 3. Pero aquí, si esto hubiera sido igual, hubieran tenido, pues por ejemplo, que nosotros, en lugar de hacerlo de una manera naturalística, con las retinografías fenoménicas que ha habido en todo el SES, las 12.000 y pico, pues lo podíamos haber hecho solamente con las patológicas y sí proliferativas. Y hubiéramos falseado la realidad práctica de esto. ¿Por qué? Porque en este caso, si nos damos cuenta, con la misma coincidencia, la capa de Cohen es bastante buena, 0,76, vamos, bastante. De hecho, vamos, es buena, está en esa categoría que Landis y Koch decían que es buena, pero a nosotros, lo que nos importa es ver esto. Si nos damos cuenta, aquí era 0,39, de modo que teniendo la misma coincidencia de 86 de 98, aquí, como la prevalencia es muy similar en ambas, y aquí una es muy pequeña y otra es muy grande, la capa de Cohen tiene ahí un sesgo que es el que nosotros hemos intentado evitar y es por lo que justificamos el mostrar fenoménicamente la que más se parece a la media para estimar qué importancia práctica, qué gravedad práctica tiene las discordancias. ¿Vale? Muy bien. Pues prácticamente con esto llegamos al final y entonces, bueno, pues las conclusiones, para no extendernos más. Tras participar en el curso de formación específica de cribado de retinopatía diabética, los médicos y enfermeros de atención primaria de nuestra muestra pueden participar como primera línea del programa de cribado de retinopatía diabética mediante retinografías. Las retinografías sí patológica, no patológica, incluso sí patológica, no valorable. Pero en fin, está claro que para nosotros, el resultado es, en nuestra recomendación, que sí pueden participar como primera línea de cribado. Las sí patológicas al oftalmólogo, las no patológicas, bueno, pues podemos consultar o podemos guardarlas porque así no hace falta mandar todas a oftalmología. En principio esta es una conclusión nuestra de nuestra muestra, ¿no? Bien, ¿por qué? Porque hemos obtenido una concordancia no inferior que los oftalmólogos respecto al mismo oftalmólogo referente promedio. No había diferencia estadísticamente significativa, aunque era un poquito más bajita en los médicos, enfermeros, MIR y EIR del grupo de intervención, no había diferencia estadísticamente significativa. Es curioso porque también el curso de formación parece que tuvo una pequeña influencia que lo catapultó a una diferencia no estadísticamente significativa en las intraobservadores. En esas 36 retinografías, antes y después, pues no había diferencia estadísticamente significativa. Sí la había con el grupo de control, con el grupo de los que no habían recibido la formación. Bien. Bueno, ahora, también es cierto que hemos observado que dentro de aquellas que los oftalmólogos consideran sí patológicas, bueno, pues conviene disminuir esta posible variabilidad diagnóstica, Es decir, parece conveniente que los oftalmólogos que establezcan sospechas diagnósticas relativas a la retinopatía diabética mediante retinografías consensúen con acuerdo, no consensúen sin acuerdo, consensúen con acuerdo, que es una categoría del consenso, con acuerdo, los atributos de todas las categorías diagnósticas dentro de este grupo de sí patológicas. Bueno, digamos que entre las limitaciones que nosotros decimos de nuestro estudio es que no puede garantizarse que los resultados de este programa sean extrapolables a pesar de los
de las salvaguardas que nosotros hemos hecho, o sea, con estos cálculos para que sean lo más creíbles posible y los más aplicables a la práctica, bueno, pues no podemos asegurar, porque solo tenemos que ser extrapolables a otras instituciones sanitarias que disten en sus características de nuestro programa de detección precoz de retinopatía diabética de atención primaria del SES, digo, nuestra, la que hemos utilizado nosotros en esta investigación. Entre los recursos de los que hemos dispuesto, bueno, pues es conveniente el decirlo que el curso de formación de cribado de retinopatía diabética mediante retinografía fue construido con el material del SES por Ana Sánchez de la Morena, una oftalmólogo que ha participado además también en el estudio, ha querido participar, y Verónica Martín Galán, que es la investigadora principal de nuestro estudio. Y además fue impartido al grupo de intervención por la propia Ana Sánchez de la Morena, por esta oftalmóloga. Naturalmente, doblemente el agradecimiento. Bueno, la hoja de cálculo la hemos utilizado y nosotros, bueno, pues tenemos calculadoras Evalmed para dar y tomar en la página web de Evalmed a nuestra disposición, se pueden bajar, está claro, son libres, ¿no? Y es cierto que hemos diseñado manualmente toda la hoja de cálculo, con lo que entonces originariamente íbamos a utilizar el programa SPSS, que es el que nosotros utilizamos normalmente cuando nos hace falta, pero en este caso era mucho mejor hacerlo por nuestra parte porque no nos hubiera dado el SPSS la significación práctica que hemos obtenido nosotros haciendo el diseño ad hoc como si fuera un sastre para un traje para este estudio. Muy bien. Entre los aspectos éticos, los tres investigadores no hemos tenido conflictos de intereses, según el formulario del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. La financiación, por cierto, las opiniones que vertemos los tres investigadores no tienen por qué reflejar necesariamente el punto de vista de los organismos en los que trabajamos. La financiación, no ha habido financiación ajena a nuestros tres salarios, y el consentimiento informado, a pesar de que él se pasó al Comité Ético de Investigación Clínica, que ahora se llama de Investigación Clínica con Medicamentos, pues no hacía falta porque está exenta, dado que es un estudio observacional, retrospectivo y anonimizado. No obstante, para que valoraran los aspectos éticos y metodológicos, se lo dimos para que se pronunciaran. Naturalmente volvemos a decir que agradecemos a Ana Sánchez de la Morena la construcción e impartición del curso de formación de cribado, así como también la impartición. Bueno, bien, pero también agradecemos a todo el grupo de trabajo retinografía diabética del SES, que le llamamos REDISES, retinografía diabética del SES, por sus contribuciones al haber participado en todo. Es muy específicamente, queremos dar las gracias al grupo de oftalmólogos que están todos por orden alfabético y al grupo de médicos y enfermeros de atención primaria que en este caso están los médicos del staff, enfermeros del staff, MIR de formación y EIR en formación, y están todos aquí puestos por orden alfabético. Y bueno, pues aquí están las referencias, que no nos han hecho falta muchas porque este estudio, bueno, pues tenía esta innovación que no existía en los demás. Y sin decir nada más, pues muchas gracias.